cómo se debería desarrollar. De hecho, la próxima clase va a ser un poco eso. O sea, les voy a mostrar desde cero cómo sería el cálculo y la medición y la cotización de un cierre perimetral, ¿sí? Para que no se asusten, ¿sí? Así Profe, que voy a... Dime. ¿eso será, tenemos que hacer como plano, algo complejo o va a ser algo simple? Lo que pasa es que lo vamos a ver ahora, te vas a dar cuenta que en general los planos de construcción de un cierre no son muy complejos. Eh, eh, tú tienes que... Bueno, lo voy a mostrar ahora. Uno es un esquema nomás, no es un plano así que tengan que meterse a ser arquitecto y meterse un plano, así, no sé qué, no, porque en el fondo la idea es que obviamente que ustedes no vayan a hacer la forma más complicada del terreno, sino que hagan un cierre rectangular. O sea, nosotros no les vamos a dar el terreno, les vamos a dar la superficie nomás, o sea, les van a decir a lo mejor 1 hectárea, ¿sí? Que hagan un cierre de 1 hectárea, pero no les vamos a dar, vamos a decir, este terreno tiene arriba, es inclinado, acá tiene un hoyo, por acá pasa un río, no, ustedes hacen una cuestión, un cuadrado. Lo vamos a ver ahora un poco para que entiendan qué es más o menos el tipo de esquema que se les pide que hagan, y como digo, no es un esquema nomás del plano y lo que sí es importante que hagan la cotización de materiales y los cálculos de precio de materiales, ¿sí? Un poco para que no estemos todos en la misma página, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo que no alcanzaba la semana anterior y, y ver un poco, vamos a repasar también un poco y después al final vamos a agregar un poquito de materia, ¿sí? Entonces, hablamos de la instalación de cierres, sí, hablamos de la instalación de cierres, dijimos que lo principal de los cierres es siempre tener estos postes o polines, sí, ojalá impregnados. En caso de que no sean impregnados, sí, yo voy a tener que comprar el líquido impregnador y voy a tener que sacar los cálculos del líquido impregnador. Eso lo vamos a ver la próxima semana, no lo vamos a ver esta. Pero idealmente, ojalá siempre comprar poste impregnado. Dijimos que este líquido impregnador lo que ayuda es que no se prenda fuego, que no se lo coman las polillas, que no le entren hongo a la madera, ¿sí? Que resistan a la lluvia, ¿sí? En el fondo aumenta la duración del poste. Si no, el poste, si no lo impregno, probablemente el poste me va a durar como mucho 3 4 años hasta que empiece a podrirse. Si compro impregnado o le echo líquido impregnador, que en el fondo es como un sellante, probablemente me va a durar 20 años el poste. Entonces, obviamente me conviene siempre tenerlo impregnado, o impregnarlo yo, o comprarlo impregnado. Además de eso, dijimos que hay una serie de materiales que se necesitan: taladro, mazo, martillo, carretilla, ¿sí? Cordones, etcétera, para tener claro que uno cuando arma esto lo va midiendo, ¿sí? Eh, y también decíamos que uno muchas veces tenía que arrendar, que convenía arrendar este barreno, que es este como taladro vertical que me permite hacer los hoyos. Obviamente que si el cerco que voy a hacer simplemente es lineal y son 100 metros, no voy a necesitar una de estas, lo hago a mano. Pero si tengo que eh, hacer 1 hectárea, ¿sí? Un cerco de 1 hectárea, rodear 1 hectárea entera, probablemente sí me conviene arrendar una maquinaria que me permita hacer los hoyos, porque si no voy a tener que estar haciéndolos con pala, ¿sí? Y eso no me va a convenir mucho. El alambre, muy importante, puede ser el alambre, puede ser malla, ¿sí? Si tengo malla, tengo que además de la malla tener un alambre que me permite la tensión. Acuérdense que lo importante acá, y lo voy a explicar en un momento, es que el alambre que pasa entre medio, ¿sí? O el alambre que cruza entre poste y poste, ¿sí? Este alambre, ¿sí? Quede bien tenso, que no quede suelto, ¿sí? Que quede bien tenso, bien afirmado, ¿sí? Y que si quiero poner una malla, ¿sí? En el fondo la malla, si yo quisiera aquí poner una malla, ¿sí? Voy a poner esto, ¿sí? Si yo quisiera aquí poner una malla, ¿sí? El alambre, ¿sí? Me va a ayudar a que la malla quede firme. La malla no necesariamente tiene que quedar hipertensa, pero el alambre, que es como el alambre de estructura, sí tiene que quedar aquí, ¿sí? Sí tiene que ayudarme a que esto quede firme, ¿sí? Eso es muy importante, si esa fuera la malla, ¿sí? Que ese alambre de tensión exista, me genere la tensión, me genere ahí el largo, y que yo después sobre él desenrollo la malla, ¿sí? Esto igual, por ejemplo, para la gente que, no sé, que a lo mejor
se dedica a, no sé, pues, a hacer bolsos o a hacer ropa, ¿sí? Que necesita que quede bien la estructura, ¿sí? Para que después encima yo pueda seguir poniendo capas, ¿sí? En este caso es lo mismo. Vimos aparte que del alambre que yo necesito, estas cositas se llaman grapas, G-R-A-P-A-S, grapas, para firmar el alambre al poste, ¿sí? Y eventualmente también voy a necesitar clavos, ¿sí? Voy a necesitar, por supuesto, cemento, etcétera, etcétera, ¿sí? Importante, lo que hablamos la semana pasada, muy importante, que en las esquinas, ¿sí? Y cada, ¿cuánto dijimos? 50 metros, ¿sí? En la esquina y cada 50 metros, yo tengo que poner un poste extra de apoyo, ¿sí? Un poste extra de apoyo. Especialmente en la esquina, y si es muy, muy largo el predio, sí, muy, muy largo, cada 50 metros poner un poste de apoyo. A veces se ponen tres, ¿sí? Pero generalmente al menos un poste extra de apoyo. Porque las esquinas son las que van a ir más tensas, y esto igual que si fuera un castillo de naipes, ¿sí? En el fondo, o si no está bien firme eso, se me va a venir abajo todo. ¿Sí? Se me va a venir abajo todo. Entonces este poste siempre tiene que estar, un poste de apoyo en la esquina. Entonces, eso es muy importante porque si no se me puede venir abajo todo el cierre. ¿Sí? Ese poste siempre tengo que considerarlo. O sea, cuando hay esquinas o cada 50 metros, yo tengo que considerar al menos un poste extra. Eso en resumen. ¿Sí? Este es el ejercicio que lo dimos, ¿sí? Lo conversamos un poco. Y os voy a enseñar un poco cómo se hace, ¿sí? Entonces, me hice este ejercicio, que fue el que no alcanzamos a hacer, no sé si alguno lo intentó hacer, si no, no importa, lo hacemos ahora, ¿sí? Dijimos que calculemos los materiales y herramientas para un cierre que es lineal, o sea, simplemente estoy cerrando, si este fuera mi campo, si voy a poner aquí, asumir que ese es mi campo, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Si ese fuera mi campo, va, pero que importa que, ¿sí? Si ese fuera mi campo, ¿sí? Yo solamente voy a estar cerrando el frente de mi campo, esta parte de acá abajo, ¿sí? Solamente de aquí, esta parte de acá, ¿sí? Si este fuera mi campo, solamente un cierre lineal. Entonces, me dice que el cierre mide, que la parte frontal de mi campo van a ser 100 metros, ¿sí? Esa parte frontal de mi campo, ¿sí? Tengo ahí la grapa, ¿sí? Tengo que poner la grapa ahí, la estoy guardando, ¿sí? 100 metros, 100 metros, ¿sí? Esto sería la visión desde arriba y esta sería la visión desde el frente. Y me preguntan que, ¿cuántos postes necesito? ¿Cuánto alambre necesito? ¿Sí? ¿Y qué otros materiales podría necesitar? ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. Que la separación entre poste y poste es de 3 metros y que yo voy a hacer lo que me dicen acá, 4 alambres, ¿sí? Es un cierre con 4 alambres, ¿sí? 4 alambres. Entonces, lo primero que uno hace, ¿sí? Lo primero que uno hace, como dice acá, es un esquema. Esto es lo que me digo, esto que estoy dibujando acá abajo es la vista desde arriba. La vista desde arriba. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hace esto es ver cuántas esquinas o cuántos postes esquineros voy a tener. Entonces, tengo una esquina, esto mide 100 metros nomás, ¿sí? Otra esquina, y dijimos que cada 50 metros tenía que tener también un poste intermedio, esquinero de apoyo, ¿sí? Esto que están viendo acá es la vista frontal, ¿sí? Esta es la vista frontal, esta, voy a cambiar el color de la mesa para que no me confundan. Está aquí en la vista frontal y esto es lo visto desde arriba, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que contar es cuántos postes esquineros necesito. Entonces, yo ya sé que tengo tres. Tres. Es un cierre solo frontal, lineal, una línea, ¿sí? Y ahora me preguntan, ¿cuántos postes en total necesito? ¿Sí? ¿Cuántos postes en total necesito? Entonces, uno hace lo siguiente. Yo digo, en 100 metros, ¿sí? Voy a ver esto. Como decíamos,
La Karime bien sabe, sin miedo a los cálculos, ¿cierto, Karime? Sin miedo a los cálculos. Profe, yo lo había hecho, pero como me dio un decimal, lo dejé ahí nomás. Ah, ya, súper. Entonces, en 100 metros, y me dice que la distancia entre poste y poste, ya vamos a explicar lo de los decimales, súper bien. Buena observación. En 100 metros, divido entonces acá, para calcular el número de postes, la separación entre cada poste. 3 metros. ¿Sí? Y eso me va a dar 33, 33,3, profe. 33,3 postes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito. 33,3333 postes. ¿Ya? Pregunta. ¿Me bastarán con esos postes, sí o no? No, profe, ¿Por qué no? porque tiene que poner los soportes en la esquina y al medio. Bien. ¿Cuántos soportes vamos a ocupar? ¿Cuánto? Puede ser puede ser un poste, un soporte extra o dos soportes. Buscámosle un soporte extra a cada uno. ¿Sí? Se puede poner acá abajo. 33,4. Y aparte necesito tres postes de soporte. Como decía ahí, uno para cada esquina y uno para el central. Voy a achicar esa letra, ya lo... Profe, ¿y en el central va uno solo? Puede ir uno, pueden ir dos. Eso es decisión de cada persona. ¿Sí? Ahí Ah, eso, cuando a ustedes les toque hacer esto... ¿Ah? se ve más bonito dos. Ahí por eso digo, eso va a ser una decisión que cuando ustedes tengan que hacer el trabajo, la arman ustedes, sí, ahí ustedes tienen que hacer el monitor. En este caso, tres postes, ¿sí? Uno para cada esquina y para el central. Entonces, total de postes, ya vamos a ver esto, vamos a dejarlo así, como 36 postes. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Ya vamos a explicar algo, ¿sí? Pero por mientras, asumimos que vamos a poner 36 postes, ¿sí? Porque no puedo poner 0,3 postes, ¿sí? No se puede poner ese poste, un poste, no voy a cortar un poste así, el tercio de un poste y lo voy a poner, no. Calculamos ahí, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿sí? Ahí, 0,333, ¿sí? Voy a borrar ese, un poco ahora para que entendieran, ¿sí? O sea, acá va a ir uno de apoyo, ¿sí? Ahí va a ir uno de apoyo. ¿Sí? Voy a marcar aquí los que van a ir el apoyo. Ese tiene uno de apoyo, ese tiene un apoyo y este el central tiene uno de apoyo. 36 postes. ¿Ya? Profe, 36. Dime. disculpe, la clase pasada, cuando había dicho que se había puesto, que había que poner un poste intermedio casi 50 metros, no dijo si había que poner tensores ahí nuevamente, porque Sí, bueno, no dijo. los tensores, buena pregunta, buena pregunta. Sí, idealmente siempre poner un tensor. En el fondo es como si tú, a los 50 metros tú como que, es como si reiniciaras la tensión, ¿sí? Porque en el fondo lo que tú quieres, y si se pone un tensor, porque en el fondo, la idea, lo que pasa y por qué eso necesita un poste central, es que en el fondo, si tú no pusieras un poste central con apoyo, ¿sí? Si esto no se pusiera, ¿sí? Lo que va a hacer justamente es que pierde tensión el cable, ¿sí? Esto es por física, porque el peso del cable va a empezar en vez de que quede así derechito, derechito, va a empezar a guatearse el cable, ¿sí? Entonces, en cada poste central igual necesita un tensor, ¿sí? Entonces, buena pregunta. Entonces, ahora me dicen cuántos metros de alambre necesito, ¿sí? Ya dijimos que esto mide 100 metros. ¿Cuántos metros de alambre voy a necesitar, chiquillos? Veamos metros de alambre. 400, Metros de alambre, 400 metros. 400 metros de alambre. Pregunta. Estas son las grapas que me permiten afirmar el alambre a cada poste. ¿Cuántas de estas grapas voy a necesitar? Voy a necesitar 4 por poste. ¿Sí? Ahí están. ¿Se dan cuenta? Estas grapas que me permiten afirmar ahí el alambre, voy a necesitar 4 por poste. Entonces, uno pone número de grapas, 4 por poste. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 4 por 36. Que son... En verdad no son 4 por 36, bueno, sí, 4 por 36. En verdad son 4 por 33. Son por, Sí, son por 32, pues, profe, ¿o no? Porque se usan tensores en los otros. no, pero la grapa igual. O sea, no, está bien esto. Esto es 33. 36. Porque el cable
Buena pregunta. Ya vamos a ver por qué. Créeme que son 4 por 36. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Ya lo explico, ya lo explico, ya lo explico. Póngale 4 por 36 nomás. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? No estoy equivocado, ya van a ver por qué. 4 por 36, ya lo explico por qué. ¿Sí? Lo voy a explicar en un momento. ¿Sí? En un momentito. 4 por 36. ¿Ya? 144 gramos. Ya vamos a explicar por qué. ¿Ah? ¿Y por qué se hace eso? Y número de tensores. ¿Cuántos tensores necesitaré? 16. 16. ¿Por qué 16? Ah, sí, 16. ¿Sí? 16 tensores. En el fondo son 4 por poste, pero el central tiene por 2. ¿Sí? 4 por poste y el central es por 2. Central por 2. ¿Sí? Ya. Eso es lo básico que necesito. Obviamente que también dijimos, necesito martillo, necesito mezcla de cemento, etcétera, etcétera. Ya. Pero lo básico de materiales, lo que voy a necesitar, lo básico de esto. Y ahora viene la pregunta. ¿Sí? Chiquillos y chiquillas. ¿Sí? Esta es la pregunta que es importante y por eso da lo mismo aquí que yo calculo un poquito más o calculo un poquito menos. Yo voy a hablar por mí, no sé si por ustedes, pero ¿ustedes creen que, conociendo especialmente acá cómo la gente trabaja en el campo, cómo uno trabaja, así, si yo compro los materiales justos voy a andar bien? Yo creo que no. No, Yo creo que no, no. profe. Ni por si acaso, ¿cierto? O sea, si yo compro 36 postes, dice, típico que pasa, uno se rompe, uno se quiebra, alguien tomó el poste porque se fue, porque era para el 18 y se fue a hacer leña con el poste, ¿sí? No sé. Pueden pasar mil cosas. Las grapas son chiquititas, chicos. Las grapas miden la mitad de un pulgar. Es muy probable que se caigan, ¿cierto? Entonces, yo nunca compro el material justo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo tengo que comprar al menos, por lo menos, un 10% más de materiales. Por eso decía acá, ¿sí? No importa que yo compre grapas de más, ¿sí? No importa que compre grapas de más. Quizás aquí, si a mí me venden la grapa y me venden una caja de 150, de 144 grapas, y la caja viene en 150, compro las 150, ¿sí? Yo no voy a comprar 36 postes, voy a comprar 40 postes, no importa que me sobren, ¿sí? No voy a comprar 400 metros de alambre, probablemente compre 450 metros de alambre, ¿sí? Siempre compro un poco más, por lo menos, y eso téngalo consciente, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo para que no se nos olvide. Al total de materiales, siempre añado un 10%. Siempre, siempre. Vamos con subrayado. Siempre añado un 10%. O sea, nuevamente, si me hice 36 postes, no compro 36, compro 40. ¿Sí? Van a ser el 10%, son 3,6, no, compro 40. No voy a comprar 39, ¿sí? Compro 40. ¿Sí? No voy a comprar 144 grapas, compro 150. No compro 16 tensores, compro 20. ¿Sí? Generalmente uno hace eso. ¿Sí? Porque se pierden materiales, porque se caen materiales, porque a veces el material no viene en buen estado, ¿sí? Porque además yo voy a estar en la mitad de la instalación, imagínense que estuviera arriba del cerro en mitad de la instalación y se me acaban las grapas. No voy a mandar, y la ferretería está a 45 minutos de donde estoy. Y anda el de la camioneta anda entregando unas cosas en otro lado. No voy a decir como, ya, esperemos a que vuelva para continuar. No, compro un extra de material, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso dice acá, ¿sí? Por eso yo les decía, no importa que yo me pase un poquito, ¿sí? Yo hago los cálculos, ¿sí? Hago mis cálculos, calculo el total de postes, pero después uno cuando cotiza, cuando hace la cotización, no hago la cotización por 36, la hago por 40 postes. No cumplo 144 grapas. Me cierro hacia arriba el número, ¿sí? Entonces, si me salen 36 postes o me salen 38, compro 40. Si me salen 222 grapas, voy a comprar 230. Si me salen 16 tensores, cierro en 20. Si me salen 45 tensores, cierro en 50. ¿Sí? Tengo que siempre sumar hacia arriba. Eso se hace con todo. ¿Sí? Si calculé 10 kilos de cemento, no compro 10, compro 15. ¿Sí? Porque si no, si me quedo corto de materiales, ¿sí? Y en este caso los materiales, por último, si sobran,
¿sí? A lo mejor, esto es típico sobre todo en el campo, ¿sí? Cuando sobran materiales se guardan en la bodega y típico, algo pasa que uno tiene que, oye, mira, no sé qué, se rompió tal cosa. Oye, pero me acordé que habían unos postes en la bodega, ya, ocupa esos postes. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Se echó a perder tal cosa, rompieron un cierre, ya no importa, queda un poco de alambre, anda a repararlo, ¿sí? Oye, 200 metros de malla, sí, que sobraron 30. Oye, pero podemos armar un corralito para las gallinas con eso, ya, bacán, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? Por eso Profe, decía, no importa que acá en los cálculos uno, obviamente que si 36 postes y me calcularon 80, eso está mal, pues. Pero lo que quiero decir es que no importa que uno se pase, ¿sí? O que se pase en la compra, ¿sí? Sí, disculpe, Profe, no entendí los números de los tensores. ¿Por Ah, qué son 16? porque va 4 por alambre en la esquina, ¿sí? Va uno ahí, cada uno de esos circulitos es un tensor, ¿sí? Recuerda que los tensores eran los que iban al final de esto, ¿sí? Pero van 4 ahí, 4 en el otro lado, voy a ponerlo allá, 4 acá, ¿sí? 4 ahí. Y recuerda que la gracia del poste central es que a mí me permite mantener la tensión. Entonces pongo 4 para ese lado y pongo 4 ahí. Esos serían los tensores, cada uno de esos circulitos es un tensor. Entonces por eso son 16. ¿Sí? Porque en el fondo esto me permite que quede tenso de acá hasta acá y después que la tensión se mantenga desde acá hasta acá. Si solo tuviera un tensor aquí intermedio, si solo tuviera un tensor, probablemente, ¿sí? Lo que va a pasar es que, imagina que yo tuviera un cable tirado de 100 metros con un puro tensor, probablemente lo que va a pasar es que si este tensor simplemente va a estar haciendo tensión entre esto y esto, ¿sí? Y para acá no va a haber tensión. Es como que si tú tiraras la cuerda con más fuerza hacia este lado, ¿sí? Hacia este lado, ¿cierto? Tú tienes que mantener la cuerda, esto es igual que tirar la cuerda, tienes que mantener la cuerda en equilibrio, ¿sí? Por eso generalmente el poste central puede que tenga un tensor extra, ¿sí? Ya, ¿Alguien profe, tiene ahora sí. Muchas otra gracias. pregunta? Ignacio parece que tenía pregunta. sí, Ignacio. ¿en cuánto tiempo se debería instalar eso, los 100 metros? Entre 4 personas más o menos. 3 a 4 personas, depende, como todo esto depende. Uno debería considerar más o menos, dependiendo, ¿sí? Pero más o menos, 2 a 3 jornadas de trabajo. 2 a 3, sí, jornadas de trabajo. Depende de la cuadrilla, pues, ¿sí? Si es después del 18, probablemente una semana, 2 semanas, sí. Pero, como dices, sí, generalmente uno pone los límites. En teoría no Profe, debería... Dime, ¿y usted ¿cómo se llama esto? En el trabajo lo va a plantear igual? algo así, pero ¿Cómo la es? diferencia es que no voy a hacer metros lineales. Va a ser, por ejemplo, en vez de decir 100 metros lineales, van a ser, no sé, 1000 metros cuadrados, que es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? ¿Cómo se ve cuando son metros cuadrados? profe, ¿Sí? Dime. por ejemplo, usted había dicho la clase pasada que lo normal para los postes entre postes era 2 metros y medio. Cuando nos dé el trabajo va a estar planteado igual que aquí, porque aquí nos pidió tres No, metros de eso separación. lo definen ustedes. Ah, Ustedes ya. ven si ponen 2 metros y medio o 3 metros, ¿sí? Porque acuérdense que Ah, decía de 2 metros y medio a 3 metros, idealmente, ¿sí? Eso lo definen ustedes. Ustedes hacen el esquema, ¿sí? Ustedes hacen el esquema. Mira, ahí dice la Araceli, ¿viste? Dice 500 metros cuadrados lo hicieron en 2 días y medio. ¿Ven? 2 días y medio hacemos 500 metros cuadrados. Si esto es pesado, esta pega es pesada. Especialmente si uno, por ejemplo, hace los hoyos a mano, o sea, con pala. Ahí me va a demorar mucho rato, ¿sí? Porque me demora más en hacer los hoyos que en instalar todo. Y haciendo hoyo uno se echa un día y medio, 2 días, ¿sí? El resto se instala en una tarde, ¿sí? Uno va más rapidito. Pero hacer los hoyos, si no tiene el barrenador vertical, uff, está ahí todo el día en eso. Ya. Tal como decía acá, este otro ejercicio, sí, pero este lo pueden ver ahí ustedes, ¿se dan cuenta? Esto es muy importante, ¿sí? Lo que hablaba, Ignacio lo mencionó. ¿Cuántos días me puedo demorar? ¿Sí? Porque además, ¿sí? Los cálculos de personas trabajando en esto, ¿sí? Generalmente se ven en lo que se llama aquí jornada hombre. ¿Cuánto se le paga diariamente a cada persona?
¿sí? Generalmente cuando son pegas así puntuales, ¿sí? Y a veces un extra, ¿sí? A veces si no están contratados generalmente se les paga un extra, se les paga por jornada, por día de trabajo, ¿sí? Eso depende mucho de la persona y depende mucho de cuánto. Generalmente se negocia con el trabajador, ¿sí? Generalmente se negocia. Y ahí uno tiene que ver. Por ejemplo, si la persona me dice que se demora, que en 2 días lo tiene listo, ¿sí? Que en 2 días lo tiene listo, o en 3 días lo tiene listo, ¿sí? Que es un tiempo relativamente razonable, probablemente me dice, ya, ¿cuánto? No sé qué, y uno negocia 20, 22 mil pesos por día, ¿sí? A veces más, a veces menos, ¿sí? A veces uno dice ya 20 y te doy almuerzo, ya, súper, 20, y porque además ellos generalmente cotizan ellos los materiales y todo. Entonces, generalmente, esto depende mucho de cada persona, pero lo que tienen claro es que se paga por día de trabajo, ¿sí? No se, ellos pueden cotizar los materiales y todo, pero al pago de persona se paga por jornada de hombre, ¿sí? Por persona una X cantidad de plata, ¿sí? En Chile, en general, lo que yo he visto, ¿sí? Depende mucho, como digo. Hay gente que cobra o que paga, ¿sí? A trato, claro, a trato. Que dice que ya, por toda la pega, ustedes lo han visto, ya ellos sacan la cuenta, yo traigo 2 trabajadores más, cada trabajador me sale 20, 22 mil pesos, 3 días son 60.000 pesos por día, son 180, ya, 220, 200, ¿sí? Si yo trabajo en 3 días, 200 lucas. Si yo trabajo si me demoro más, no sé, se trata, por eso se ve a trato, ¿sí? Pero generalmente, muchas veces, si yo estoy trabajando, yo quiero hacer esto, yo, Gabriel Pinto, quiero hacer esto, y necesito 2 personas que me ayuden, ¿sí? Yo compro los materiales y necesito 2 personas que me ayuden, les pago por día, ¿sí? Y ahí depende de qué tan manito de guagua o no sea cada persona, ¿sí? A veces puede ser a trato, a veces puede ser por día. Hay gente que le gusta que le paguen por día, ¿sí? Sobre todo en el campo es muy frecuente que a la gente le guste que le paguen por día, ¿sí? Profe, pero usted en el trabajo va a tener considerado eso de la mano de obra o es como voluntad del equipo, así como de que queramos hacer jornada, como usted dice, jornada Eh, hombre. ustedes lo definen. Ah, ya. Como Ustedes igual ¿qué tiene que depende del ver? valor que usted diga. No, pues ustedes definen. Obviamente que, no sé, pues ustedes generalmente, como yo les digo, esto es súper delicado porque en el fondo uno a veces menosprecia las pegas, ¿sí? Y menosprecia el trabajo, el trabajo duro, ¿sí? A lo mejor a veces Eh, por la jornada hombre a veces se negocia por día 15.000 pesos, 20.000 pesos, 25.000 pesos, 22.000 pesos. Hay gente que cobra, ¿no? Sí, hay que cobrar, ¿no? Todo eso depende del monto que usted nos dé. Claro, si hay gente que si a uno les da, porque no les doy un monto, yo les digo presupuesto alto, presupuesto bajo. El de presupuesto alto, vean cómo andan y la plata que les sobra la hacen en pagar. El de presupuesto bajo va a tener que andar con mucho más cuidado. ¿Sí? Eventualmente también van a tener que dice ahí, que considerar que el costo del arrendar la maquinaria, ¿sí? Como digo, no consideren nunca costos de máquina en pareja ahora porque tienen que suponer que el predio es lo más liso posible. La cantidad de cemento, ¿sí? Eso sí es importante, ¿sí? Y lo que decíamos, el 10% extra de material, ¿sí? Importante acá, la mano de obra, ¿sí? Siempre tenerla en cuenta, ¿sí? Y acuérdense que generalmente yo trabajo, esto no se hace solo, son por lo menos 3, 4 personas, ¿sí? Entonces hay que tener todo eso en cuenta. La cantidad de cemento, tú calculas, dijimos que los hoyos, ¿sí? ¿Cuánto eran los hoyos? No me acuerdo cuánto era. Dijimos que el hoyo tenía que 60 tener centímetros, profe. 60 centímetros de profundidad y de ancho, ¿cuánto teníamos que tener? No, 30. de profundidad 1 metro. Profundidad un Sí, metro y 60 60 centímetros, sí, po. ¿sí? Y de ancho Entonces uno 30 había dicho, profe. de ancho 30. Ya, entonces uno calcula el volumen del hoyo y calcula el número de hoyos por volumen. Lo vamos a ver la próxima semana. Sí, lo vamos a ver la próxima semana. Ahí vamos a ver, ¿sí? Cómo se calcula eso. ¿Sí? Pero básicamente uno calcula el volumen de cemento por hoyo. ¿Sí? Sí, ubicándolo. ¿Sí? Sí. Uno ve cuántos centímetros cúbicos de cemento va a ocupar. Hace ahí una relación. Lo vamos a ver un poquito más, es que estas cosas, más cálculo más,
El primer cálculo es esto, pero el otro lo vamos a ir calculando. ¿Sí? Pero como digo, la gran gracia de esto es que uno calcula un aproximado y después se tira para arriba, ¿no? Dice, ya, si me sale tantos metros cúbicos, está. Me tiro para arriba nomás porque ya sé que un 10% extra, ¿sí? Ese 10% extra, ¿sí? Tengo que siempre subirlo. Y profe, Dime. usted cuando dé el trabajo va a tener considerado, porque había dicho que a los pollos había que echarle algo arriba, no me acuerdo qué era, una cosa negra, parece. Ah, sí, ¿cómo se llama esa cuestión? Como alquitrán. Sí, pues, ¿esto va a estar considerado? Eh, Voy a Porque yo poner no lo... algunas consideraciones en el trabajo, ¿sí? Sí, voy a poner algunas consideraciones en el trabajo. Quizás no necesariamente. Si me ocupan, por ejemplo, polines impregnados, probablemente no. Pero si van a ocupar polines no impregnados, probablemente sí. Profe, disculpe, Dime. que yo no cacho mucho de construcción. Lo que se refiere, Omar, es como es la tinta azul, es como esa masa, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cómo se llama lo que dijiste recién, Omar? Ah, el alquitrán, sí, sí, eso Sí, que es es como como para esa sellar. tinta azul para sellarlo, ¿cierto? Sí, sí, Ah, ya. sí. Ese es el alquitrán que se pone ahí como de sello. Ya. Como Profe, ¿y digo, ocupamos maquinaria para el alquitrán o es algo casero? no, el alquitrán, no. Por eso digo, no necesariamente como es lo que dice aquí el Gaspar. Como digo, el alquitrán es re barato, ¿sí? No necesariamente, o sea, se puede incluso poner, una vez que ya está todo instalado, uno le va echando alquitrán, nomás lleva una palada de alquitrán por poste, ¿sí? Como digo, eso principalmente como dices, para que no se resquebraje el cemento, y ahí está, y eso es lo que digo que depende de cada persona, probablemente es como el detalle que uno le hace para que no se resquebraje el cemento, para que quede bien firme, y eso va a depender si mi presupuesto es alto o es bajo. Yo tengo que ver en qué priorizo, a lo mejor me interesa prefiero que tengan los polines impregnados, ¿sí? Y que eso que cuestan un poquito más caro versus lo otro, ¿sí? Ahí uno tiene que ver. Todo depender, esto va a ser al azar, chiquillos, cuál les toca, si les toca alto o bajo presupuesto. Entonces, como digo, lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana, ¿sí? Que quiero pasar un poquito extra de materia, ¿sí? Pero básicamente, hoy día lo que me quedaba, lo que quería mostrarle era qué pasa cuando el cálculo es lineal, ¿sí? Cuando solamente la parte lineal, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa cuando lo que tengo que cerrar es un área, ¿sí? Cuando, pues, como dice ahí la serie, cuando tengo que cerrar 500 metros cuadrados, ya no son los 100 metros del portón, sino que es todo el alrededor. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Así con tranquilidad. Lo que quería mostrarle hoy día, también, ¿sí? Es que el problema que tiene estos cierres, ¿sí? Estos cierres fijos, ¿sí? Estos cierres con malla o con alambre, es que, o en general todos los cierres fijos, ¿sí? Es que si yo no uso palos impregnados, si no ocupo postes impregnados, ¿sí? Y viene el incendio arrasa con todo, ¿sí? Obviamente que esto va a depender del calor, ¿sí? Cuando el calor es muy alto, como estos incendios que de repente hay en Valparaíso, se quema todo. Entonces a veces cuando hay incendios forestales o se quema todo, desaparece el cierre. Fíjense acá, en esta imagen que está aquí, lo único que quedó es el hoyo donde parece que estaba el poste, ¿sí? Ahí. Y hay uno un poquito más allá y parece que hay uno un poquito más allá. Eso es lo único que quedó del cierre, ¿sí? Y el resto se quemó entero. Cuando las temperaturas son muy altas, un incendio se quema todo, se derrite hasta el metal, ¿sí? Otros problemas que pueden ocurrir, ¿sí? En Chile tienen que pensar que estamos aquí expuestos a un millón de cosas, ¿sí? Generalmente, si viene un terremoto, yo tengo estos bulldogs, ¿sí? De cemento, y viene un terremoto, esto pasó para el 2010, ¿sí? Se empieza a resquebrajar entero, ¿sí? Realmente si lo hago de cemento se van a resquebrajar entero, ¿sí? Y ahí, esto también puede pasar porque abajo, ¿sí? Como esto yo necesito ¿cómo se llama? Como los, comillas, los cimientos, ¿sí? Del muro, si alguien no lo armó bien, si no hice bien el hoyo, esto se va a resquebrajar, ¿sí? Y otros clásicos, ¿sí? Otros clásicos, llueve mucho, esto especialmente en la zona sur, a veces llueve mucho,
llueve mucho y se empieza a colar agua por debajo, no hice, el hoyo no quedó bien cerrado y se me vino abajo nomás el cierre, ¿sí? O bien, este es más clásico, ¿sí? Personas andan, se meten a pasear al predio, ¿sí? Si tengo arándano, si tengo frambuesa, y yo tengo mi cierre, un clásico que esto aparezca, ¿sí? Entonces es una desventaja. Una desventaja que en general tiene este tipo de cierre, ¿sí? Que hay una mantención constante en este tipo de cierre. Y esos son costos extra también, ¿sí? Que tengo que... esos costos no lo consideran ustedes simplemente ven la construcción, pero le digo, en la vida real se consideran estos costos. Por eso también uno compra un poco más de material, porque sabe que algo así puede pasar. ¿Ya? Profe, Dime. ¿y puede haber alguna dilatación de los materiales por el cambio Sí, de temperatura? por el cambio de temperatura. Eso pasa especialmente cuando tengo verano en lugares muy secos, muy cálidos, y por eso uno trabaja siempre con la tensión del alambre, ¿sí? Uno tiene que tener cuidado con la tensión del alambre y trabajarla bien, ¿sí? Porque si el alambre queda muy suelto, la probabilidad de que se me corte o que termine soltándose todo el alambre es muy alta. Profe, Dime. estaba viendo unas imágenes el otro día cuando la primera clase. Vi unos que les pasaban el alambre por entre medio del poste. Ah, sí, no sé, ahí no... Yo lo he visto también, pero no lo sé. No, paso. O sea, me imagino que hay gente que prefiere hacerlo así, pero es porque porque el poste también viene con hoyo, ¿sí? A veces también viene el poste con hoyo, por si acaso. Hay postes que vienen así como con hoyo. De repente yo lo he visto igual, pero tengo la impresión que no sé si el poste viene con hoyo o se ocupa otra estructura o se ocupa otro tipo de tensor. Lo he visto. Generalmente son, pucha, no sé cómo mostrarlo, pero lo he visto. Pero sí, si quieren calcular con eso, lo calculan, pero no sé yo cómo... O sea, sé que existen, pero no sé mucho de ellos. ¿Sí? Estoy tratando de pasar esto, ¿no? ¿Sí? Un poco para no complicar la existencia todavía más. ¿Sí? Pero sí. Em, Vamos a ver ahora, un poquito, sí, cortito, sí, rápidamente. Esta frase va a ser un poquito porque quería hacer el ejercicio pendiente, pero vamos a pasar un poquito de materia, ¿sí? Eh, Vamos a hablar de los cierres, de los cercos eléctricos, ¿sí? De los cercos eléctricos. En términos generales, ¿sí? Los cercos eléctricos, en términos generales, ¿sí? Y hay algunas diferencias y hay algunas funcionalidades, ¿sí? Que tienen los cercos eléctricos que no la tienen los otros cierres. Algunas ventajas también. Son sobre todo, por ejemplo, en el sur de Chile se usa mucho en lugares donde tengo crianza de animales. Es muy usado, ¿sí? Quizás donde más se ocupa es la agricultura, no estamos hablando de empresas, no estamos hablando de seguridad, pero sí en términos agrícolas, donde más se usa en lugares donde se crían animales, ¿sí? Estos cercos eléctricos generalmente tienen lo que se llama un pulsador o un energizador, ya vamos a ver imágenes de eso, que me permiten la generación de corriente, pero es muy importante esto que la corriente, y por eso se llama pulsador, ¿sí? O energizador, no es como que yo tenga la corriente continuamente, sino que lo que pasa es que estos pulsadores, cuando se toca, ¿sí? Cuando se toca el cable, ¿sí? No me van a matar y yo no me voy a quedar, como este medio chiste que antes decía, que yo no me quedo pegado a la corriente, ¿sí? Uno no se queda pegado al cable, sino que me dan un pulso de electricidad muy alto. Como dice ahí, se eleva el voltaje rápidamente, ¿sí? Se eleva el voltaje, yo toco el cable, hay un pulso muy rápido, que en el caso de los de seguridad, ¿sí? Lo ideal es que no queden a la persona, no que la maten, ¿sí? Eh, y en el caso de los animales, un pulso quizás más bajo, de un voltaje más bajo, que evita que el animal cruce el cerco, ¿sí? Como dice el animal, se asusta. Es como si le pegara, es como, en términos brutos, ¿sí? Si yo fuera como en la antigüedad, lo que se hace es que se les pega, es como si yo le pegara un guascazo al animal para que no sé cómo se llama, no se arranque del cerco, no se arranque del cerco. La diferencia de esto es que como es un pulso eléctrico, el animal no queda herido, el animal no es, como digo, no es un golpe físico, no le estoy pegando con nada, sino que es un golpe de electricidad,
y el animal no se queda, por ejemplo, si fuera alambre de púa, el animal probablemente se va a cortar con el alambre de púa. Pero en esto, el alambre que se ocupa no es un alambre de púa, es un alambre delgado, sin relieve, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? El cerco eléctrico para el cuidado de los animales es muy bueno, ¿sí? Me evita un montón de problemas. La configuración que tiene el cerco eléctrico, ¿sí? Es un poco así. O sea, tengo el pulsador, acá se ve un pulsador, ¿sí? Ese pulsador, o acá se ve el pulsador, el que, como dice, está conectado a la corriente eléctrica, o bien a un panel solar, o una batería, ¿sí? Y desde ahí, en el fondo, se distribuye la electricidad hacia el cable. Estos pulsadores, ¿sí? Pueden estar conectados a la corriente continua del predio, ¿sí? Cuando están conectados a la corriente continua, estos son más de seguridad, los que están conectados a la corriente continua del predio, ¿sí? Son principalmente los de seguridad. Y la gran gracia de eso es que no importa lo grande que sea el predio, ¿sí? El radio de acción o la cantidad de metros o kilómetros a la que pueden transmitir esta electricidad, como están directamente conectados a la corriente eléctrica, me permiten cubrir áreas súper grandes, ¿sí? Hasta de 100 kilómetros. Obviamente que esto es lo que se ocupa, ¿sí? Yo la muteo. Por ejemplo, esto es lo que se ocupa en la frontera de repente, ¿sí? Son las que cuando la muralla de Donald Trump, están conectados a la corriente directamente, a una corriente o a un generador eléctrico gigante, ¿sí? Porque la ideal de eso es, como dice ahí, que alcance la mayor cantidad de kilómetros o de metros posible, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Pero generalmente en la agricultura yo no, sobre todo si trabajo con animales, yo no tengo tantos metros, no necesito algo que me dure 100 kilómetros, especialmente en Chile donde las extensiones nunca son tan grandes, nunca voy a tener unas praderas de 200 kilómetros de largo, nunca voy a tener eso. Generalmente las praderas son espacios relativamente pequeños, ¿sí? Y yo perfectamente, y esto es muy importante, en Chile se ocupa mucho, puedo ocupar pequeños paneles solares, ¿sí? Que lo que hacen es que acumulan energía, o sea, que permiten que a través de una batería se acumule energía y después el energizador o el pulsador, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Así chiquitito, y desde aquí yo armo mi cerco, a partir de un pulsador chiquitito, ¿sí? En general esto es mucho más conveniente porque no estoy gastando electricidad, me permite además el hecho, como dice acá, en lugares donde no llega la electricidad o yo la electricidad la dispongo para otras cosas, puedo trabajar mejor con esto, ¿sí? Y como yo les decía, y como les dice además esto, el consumo de esto es bastante bajo, ¿sí? Tengo que pensar además que muchos de estos animales, generalmente el momento donde más pastan es en verano, que coincide también con las temperaturas y la radiación solar es más alta, entonces no debería tener problemas para tener un panel solar, ¿sí? Esto acumula energía y yo lo veo, y la batería acumula energía y la ocupo cuando lo necesito, ¿sí? Adicionalmente, y estos son los que se venden a veces, también hay algunos que se pueden enchufar a baterías de auto. O sea, esos dos puntos que están ahí son los que con un cable se conectan a una batería de auto, ¿sí? Y también me permiten, los puedo transportar, ¿sí? Pueden ser para áreas pequeñas. Y aquí les quiero mostrar una imagen, ¿sí? Por eso puse esta imagen acá. Miren acá, por ejemplo. Ahí tengo la ovejita, acá atrás, ¿sí? Y se dan cuenta, este cierre no es un cierre fijo, ¿sí? No está ahí para siempre. Está en este momento mientras las ovejas están pastando. Las ovejas van a pastar ahí tranquilamente. Tengo este pequeño cierre eléctrico, ¿sí? Para las ovejas y sus corderitos, ¿sí? Y lo único que yo hago es que mantengo la oveja ahí pastando en este pedazo de la parcela. Puedo irme para otro lado, a lo mejor me puedo ir a almorzar mientras las ovejas pastan, ¿sí? Y va a estar ese cierre, las ovejas no se van a arrancar para ningún lado, y este lo puedo, como dice ahí, o como se ve en la imagen, ¿sí? Puede ser energizado a través de una batería de auto o a través de un panel solar. Y lo puedo ir transportando, ¿sí? Y chao, me olvido de la situación. Luego, cuando las ovejas dejen de pastar, yo levanto mi cerco, si se dan cuenta, esto es un cerco, le voy a hacer un zoom, pero para que lo vean,
Es un cerco bastante liviano. Si se dan cuenta, esto parece un palo de escoba lo que está al medio, de hecho parece que es un palo de escoba, ¿sí? Estos cables de acá es simplemente un cable bastante delgado, un cable, lo que se llaman los cables trenzados, ¿sí? Que son los que a veces se ocupan para las ampolletas, no sé, cuando alguien hace una instalación con una ampolleta, si se dan cuenta, ahí está. Entonces se alcanza a ver, tiene una pequeña textura, y chao, no necesito nada muy complejo. Las ovejas van a estar ahí un rato pastando, y luego que terminan de pastar, llevo la oveja al rebaño, ¿sí? O sea, al rebaño, la guardo, ¿sí? Y me olvido de esto. Y al día siguiente cambio de lugar de la parcela, vuelvo a instalar el cerco eléctrico, vuelve a enchufarse la batería, ¿sí? O vuelve a enchufarse el panel solar, se prende esto y vuelve a estar prendido, ¿sí? Y súper bien. No necesito más que eso. Además de eso, dependiendo, por eso decía, el cerco eléctrico, ¿sí? Va a depender del cerco eléctrico. Si es un cerco eléctrico más grande, puede que hayan estos aisladores, ¿sí? Que en el fondo son parecidos a los tensores, pero la gran gracia de estos aisladores es que eh, lo que evitan es, por ejemplo, que se energice el poste. Yo no quiero que mi poste o mi palo impregnado, que a veces la gente los pinta así, o a veces conduzca la electricidad, porque eso puede ser un espacio muy grande que a veces conduzca la electricidad. Evita que los postes se energicen, ¿sí? Evita también fugas de energía, ¿sí? Que pueden ocurrir por lo mismo. Y el tipo de alambre puede ser, dependiendo del tamaño y lo grande que quiero que sea mi cerco, ¿sí? Depende. A veces lo voy a hacer con alambre, a veces hay cintas, como pequeñas cintas que son, no sé si alguno ha ido alguna vez a esta feria Expo Agro o que a veces se hacen como de cuestiones de INDAP generalmente se hacen los que, a lo mejor la gente que es de provincia, típico que en la plaza dicen feria hoy día de INDAP, vamos a mostrar nuevas tecnologías, feria de la carne, la Expo Agro, la no sé qué, la feria de la municipalidad con las cuestiones agrícolas, y siempre andan mostrando la última tecnología en cierre eléctrico, siempre. Y algunas son, como dice ahí, algunos cercos eléctricos son literalmente una cinta, ¿sí? Como una cinta de metal que se enrollan nomás alrededor de unos palos, se enchufan directamente al generador de corriente, ¿sí? Obviamente que tiene un regulador para que la corriente no sea continua, y chao, ¿sí? Si alguno ha ido a alguna de estas ferias de agrícola o qué sé yo, siempre andan los de los cercos eléctricos, siempre. Y siempre muestran unos que son más livianos, mire, esto usted lo puede desarmar, mire, esto no le cuesta nada, la cinta o el hilo plástico, cuesta mucho más barato que comprar alambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto lo ocupan especialmente, estos hilos plásticos trenzados, estas cintas lo ocupan generalmente para los gallineros, ¿sí? A veces un gallinero no necesita tener una estructura tan firme, o si yo tengo un comedero de gallinas, no necesito tenerlo tan cerrado, simplemente ocupo un material liviano, ¿sí? En vez de andar comprando alambre, que generalmente es un poco más caro y a veces también más difícil de manipular, ¿sí? Y compro esta cinta que, como les digo, que literalmente es una cuestión que se desenrolla y conduce la electricidad. Chao. ¿Sí? Lo que se veía arriba, ¿sí? Lo que se veía acá arriba en la imagen que les mostraba. Esto es un alambre trenzado. Esto no tiene ninguna, esto de aquí se ve, no tiene ninguna tecnología así muy del otro mundo, ¿sí? Literalmente eso, es un alambre así como el que, a veces con el que se conectan las lámparas, ¿sí? La lámpara del velador, ese tipo de alambre, y chao nomás, está recubierto con plástico, y no necesita nada más que eso. ¿Sí? Y esto es una malla, se compra, ¿sí? Y listo. Y esto parece que literalmente es un palo de escoba. Como digo yo, la gracia de las tecnologías es que van mejorando y se van simplificando la vida, ¿sí? Obviamente que el tamaño del cerco va a depender mucho del animal que tenga, ¿sí? El tamaño del cerco, la altura del cerco va a depender mucho del animal que tenga. Para vaca y ternero, ¿sí? En general las vacas no van a pasar, las vacas no es como que se agachen y vayan punta y codo y van a pasar debajo del cable, así que por lo general me sirve un puro cable nomás, transmitiendo electricidad. Si tengo el ternero, sí, los terneros son más pillos. Si tengo cerdo, bueno, aquí no hay jabalíes, pero si tengo cerdo o gallinas, quizás necesita una altura más bajita, 50-25 centímetros. Si tengo oveja y cabra, necesitaré más altura. ¿Por qué será eso? Porque saltan. Porque saltan.
y saltan caleta, ¿sí? Saltan caleta. Si un día quieren asustarse, vayan a pararse al frente de las cabras paseando y se dan cuenta que eh, uno la ve todas bonitas, las cabras o las ovejas, ¿sí? Súper tiernas. Muchas justo no está la yarinca, está, no está, parece. Y no hay nada más terrorífico que ver un animal tan bonito y tan tierno como este saltando encima de uno. Les digo por experiencia propia, ¿sí? Que una Más que vez- saltando te embisten y duele. y duele un Son montón. como los gansos Sí, igual, duele, son más sí. choros. Sobre todo, sí, sí. Por eso la altura de las vacas, o sea, la altura de las ovejas y de las cabras es un poco más alta, ¿sí? Porque visten, porque saltan, porque son bien bravas, ¿sí? Bien bravas, ¿sí? Entonces, generalmente, por eso son más altas, ¿sí? Las ovejas generalmente rara vez van a andar agachándose y van a andar pasando por debajo. Hay algunas que son más vivas que otras, pero no es lo frecuente, ¿sí? Y al cerdo en general, si bien son bastante rápidos, ¿sí? El cerdo tiene una velocidad, creo que el cerdo puede ir de 0 a 70 como en 5 segundos, de kilómetros por hora, no estoy leseando. Si alguien ha visto un cerdo corriendo, a lo mejor lo sabe, ¿sí? Pero en general, el cerdo no anda así pegándose unos saltos tan grandes como la oveja o las cabras, ¿sí? Ni tampoco andan vistiendo así pato o chancho como la oveja o las cabras. Entonces ahí están las alturas, ¿sí? Acá traerán los esquemas, ¿eh? Eso es para que después lo puedan revisar ustedes. Son los esquemas de construcción de esto, ¿sí? Y hay beneficios, ¿sí? En general, como decía el otro día, ¿sí? Generalmente no se rompen tan frecuente porque, a diferencia de los cercos, de los otros cercos, ¿sí? Los animales se tiran, como decíamos, a pesar de que tengan alambre de púa o el alambre que sea, los animales muchas veces se tiran contra el cerco y los rompen, ¿sí? Por el peso, sobre todo las vacas, ¿sí? O los caballos son re bravos, ¿sí? Y se andan tirando encima de los cercos y los rompen, ¿sí? Generalmente estos, como les da el golpe eléctrico, no andan tirándose encima, ¿sí? Los asusta y se van y dejan de lesear, ¿sí? Con los cercos normales eso no pasa y es muy frecuente, por ejemplo, que las ovejas se queden enganchadas, sobre todo si tengo alambre de púa, ¿sí? Es un sistema por lo mismo más seguro, tanto para las personas como para el ganado, ¿sí? Esto lo decían los chiquillos el otro día, muestra de prestigio, porque alguien dice que el que tiene cerco eléctrico dice, hoy el caballero ahí tiene cerco eléctrico, si tanta plata debe tener, hoy deben ser buenas entonces la calidad de sus vacas. Eso lo decían los chiquillos ayer, que lo pusieran, que ellos lo veían en el sur, ¿sí? Unos chiquillos que son de Parral me decían eso, que los que generalmente la gente le compraba más carne a la gente que tenía, ¿cómo se llama? Que tenía cerco eléctrico porque creían que si estaban cuidando tanto los animales era porque eran un animal de buena calidad. Eso decían ellos. No sé si será verdad sí, o no, pero eso lo decían. Como dice, me ayuda a controlar mejor lo que pasa en una zona determinada, especialmente cuando tengo animales pastando. Me permite, si es uno de seguridad, me establece mejor los límites. En general, a diferencia de cuando tengo un cerco normal, la gente los corta o los rompe. Esto da mucho miedo que los corten o los rompen porque a veces les da la corriente. El costo de esto es más grande, ¿sí? El costo de esto es mayor, ¿sí? Es una inversión que requiere un poco más cara. Pero, como duran más, como me aseguran que mantengo al animal dentro del cerco, ¿sí? Y en general, la relación costo-beneficio es mejor que la de un costo tradicional. O sea, perdón, que la de un cerco tradicional. El cerco tradicional es bueno, tiene un montón de cosas, no sé qué, pero resulta que la efectividad a veces que tienen, dependiendo obviamente del lugar donde esté, pero si es un cerco para animales, ¿sí? En general, si yo lo ocupo para esa función, la relación costo-beneficio de un cerco eléctrico versus un cerco tradicional es mejor en el cerco eléctrico. Para lo que me sirve un cerco eléctrico, especialmente si estoy criando animales, es mucho más, ¿sí? Es mucho mejor. Me permite ahorrarme tiempo, me permite ahorrarme malos ratos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que a veces pensar en eso. Si yo tengo la plata para tener un cerco eléctrico y estoy dedicado a la crianza de animales, probablemente me conviene instalarlo. Lo que decíamos recién, menor daño a los animales. El diseño se puede controlar, ¿sí? Yo puedo controlar lo que decíamos, cambiar la altura de los alambres, puedo agregar más o menos alambre, eso siempre es bueno.
Cristóbal me dice si no es común para este cerco, para los cultivos. Yo creo que depende mucho, por ejemplo, si tu cultivo te entran a robar mucho, hay gente que igual los pone, ¿sí? Especialmente cerezas, arándanos, frambuesas. Yo he visto gente que pone esto, ¿sí? Manzano, naranja, fruta que roban. Realmente, sí. Si tú tenías una lechuga y qué sé yo, que la cosecha la así relativamente rápido, no tanto. Pero la fruta que es cara y que se roba, sí. Hay gente que lo pone, ¿sí? No es tan común, no es muy común. Se ocupa mucho para animales o para cuando la zona de seguridad, ¿sí? Pero, ¿ven? Ahí lo que dice el Gaspar. Sí, pues si la palta, producir una palta acá en Chile es hacerte rico, como decían el otro día alguien decía que lo que iba a hacer con el 10% de la FP se iba a comprar puras paltas, ¿sí? Para ser millonario. O como dicen ahora, yo tenía un amigo que andaba comprando, ustedes ya saben qué, por palta. Él tenía campo de palta y decía, y era bueno para fumar, y que andaba vendiendo. Le decía a los cabros, oye, ¿cuántas paltas el gramo? Así andaba, de verdad que andaba así. En eso andan las transacciones ahora. ¿Sí? Yo sé que a algunos le dicen su trueque. Andan así. Y salía a cuenta, pues, obviamente. Sí, con lo cara que está la palta. Lo otro que evita que entren animales también. No, no te voy a dar, pues si no me corresponde. ¿Sí? Evita que entren animales, especialmente en el sur. Entra mucho gato guiña, entra puma de repente, especialmente en la zona precordillerana. Entran hasta cóndores de repente entran, o entran estos aguiluchos, ¿sí? Entran jote, ¿sí? El pájaro jote, por eso los jotes se llaman jotes, ¿sí? Porque entran el pájaro jote. Y esto evita, ahuyenta a los animales. Y lo otro que es importante y que no es menor, que también es frecuente, sobre todo lo digo en la zona precordillerana en el sur de Chile, que si yo tengo alambre de púa, ¿sí? Y es súper frecuente, que son especies que están en peligro, pumas, cóndores, mismos guanacos silvestres, huemules, muchas veces se quedan enganchados en los alambres de púa. Y entonces cuando yo tengo cerco eléctrico también, si bien además de que evite que entre el animal, también protejo la fauna nativa, ¿sí? Es muy frecuente que la fauna nativa se enrede en los alambres de púa. Está lleno de videos y de cosas, de experiencias de cóndores atrapados, racuñados con las alas llenas de alambre de púa. Está lleno de pumas que de repente los encuentran y tienen las patas enredadas con alambres de púa, ¿sí? Y a veces cuando estoy en la zona precordillerana, si uno tiene ese nivel de conciencia, ¿sí? Conviene instalar un cerco eléctrico, ¿sí? Porque también no solamente protejo a los animales que están dentro del cerco, sino a los animales que están fuera del cerco. Y que creo que es algo que uno de repente no lo toma en cuenta, ¿sí? Por supuesto también, como dice ahí, evita, dime. ¿Sirve también para indicar una falla si se corta o no? ¿Cómo? ¿Sirve también para indicar si hay una falla si se cortó algún cable también o no? A veces sí, en algunos casos sí, o sea, obviamente que si yo veo que la corriente no está atravesando, esto avisan generalmente si efectivamente se cortó un cable. Como digo, es raro, o sea, lo hace igual la gente. Es raro que la gente venga y se trate de cortarme esto, más que nada por lo que ya conversamos, porque les da más miedo la electricidad que el intento de cortarlo, ¿sí? Finalmente estoy cortando un cable con corriente, ¿sí? Hay gente que igual lo hace. Ustedes saben que aquí no hay, ¿cómo se llama? La gente cuando quiere robar, roba igual, ¿sí? Pero sí, y lo otro que generalmente igual, ahí hay que, como dice ahí, que esto que lo menciono ahora, que aumenta la producción, porque yo en vez de tener todos los animales en un solo lugar, los puedo ir separando. A lo mejor si tengo una hectárea, ocupo un cuarto de hectárea hoy, un cuarto de hectárea la otra semana, un cuarto de hectárea y voy, que los animales se vayan de a poquito, en vez de hacer como, así como uno decía, la rotación de cultivo, uno lo que hace es el pastoreo rotativo. Voy rotando dentro de mi campo, ¿sí? Y dejo así que por ejemplo, si tengo 4 lugares, que el lugar 1 se ocupa una semana, el lugar 2 se ocupa la semana siguiente, y cuando voy en el lugar 4, ya han pasado 4 semanas para que yo vuelva a ocupar el lugar 1. ¿Se dan cuenta? Entonces le doy tiempo que se reponga la pradera, ¿sí? Y eso permite el cerco eléctrico.
¿sí? Que el animal no ande tan libre corriendo por todos lados, ¿sí? Entonces el cerco eléctrico tiene bastantes beneficios, ¿sí? Ahí está, como digo, las partes, siempre tiene su letrero de advertencia, y eso. Eso era hoy, chiquillos, ¿sí? Me alargué un poquito, pero es porque recuperamos un poquito lo de la clase de la semana pasada, ¿sí? Un poco para que lo vieran. Revisen después la clase, ¿sí? Hay un par de cositas más, pero nada, no mucho más, ¿sí? Esta clase ya está arriba. Así que eso, no vayan a cambiar Profe, paltas por... ¿Sí? ¿podría mandar el link ahí al chat, porfa, de la clase? Ya, lo que pasa es que parece que no se están subiendo las clases, Adolfo. ¿De verdad? Pero Algunas en parece que... YouTube, Sí, voy a tener que bajarla y volver a subirla. Eso va a tener que hacer Adolfo, ¿sí? Bajar y volver a subirla el link en YouTube. profe, Lo voy a tener que dejar, lo tengo que hacer el fin de semana, no sé si al tiro, pero lo voy a tener que hacer el fin de semana, porque tengo que bajar las clases ahora parece y subirla a YouTube. Ahí les mando el link a YouTube, ¿sí? Cuando quede la clase, ¿sí? Porque las anteriores se han grabado, pero no sé por qué estas últimas no. ¿Sí? No sé por qué, de ya, hecho... profe, que esté bien. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense harto. Chao, cuídense. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Arceli.